que dice, si se mantiene constante el voltaje a través de un circuito y la resistencia aumenta, ¿qué cambios suceden en la corriente? Y lo que vemos ahí en el pizarrón es que la corriente disminuye, porque, como ven acá en el ejemplo, si el voltaje no cambia y la resistencia va aumentando, estoy dividiendo por un número cada vez más grande. O sea, acá puse un ejemplo, dividí por 2, dividí por 4, dividí por 10, y vemos que la corriente disminuye. Si divido por un número cada vez más grande, la corriente me da cada vez menor, ¿sí? Entonces la corriente disminuye, es la opción A. En el siguiente dice, la relación entre las corrientes que pasan por los ramales de un circuito simple en paralelo y la corriente que pasa por la fuente es, tendríamos que buscar a donde están las definiciones de circuito en serie y paralelo y ver qué pasaba con la corriente en cada uno de los dos arreglos. En uno de los dos, la corriente era la misma en todos los componentes y en el otro la corriente era la suma de las corrientes. ¿Se acuerdan en cuál era la misma y en cuál era la suma? ¿Anotaron? En el paralelo vendría a ser la suma, Sí, en el paralelo era la suma de las corrientes, ¿sí? sí. En serie todos recibían la misma corriente, entonces la opción sería, dice la relación entre pasan los ramales, un circuito simple en paralelo, entonces es el que diga la suma. El B, ¿no? La suma de las corrientes que Sí. pasan por los ramales es igual a la corriente que pasa por la fuente. Sería la opción B. Vamos al siguiente. Se llama intensidad de corriente A. Bueno, lo que tenemos ahí es la definición de corriente, que en el libro Hewitt no sé si está chiquitita abajo en algún lado, pero en el otro libro, el libro de física, sí está la definición de corriente como delta Q, o sea, cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en cierto tiempo. Sí, creo que está en el libro, está así. Delta Q es la carga. ¿Cuánta carga pasa en un cierto delta T? O sea, en cierto tiempo, esa es la definición de corriente. Carga dividido tiempo. Los materiales que permiten el desplazamiento de los electrones se llaman, recién dijimos que son conductores, ¿sí? Materiales conductores de la electricidad son los que permiten el desplazamiento de electrones. En la otra dice, algunos materiales buenos conductores de la electricidad son, y tenemos el cobre, el aluminio y el resto de los metales, madera, plástico, cerámica, ámbar, telas y polietileno. Sería la A, ¿no? Esa me parece que es media fácil. Todos los metales son buenos conductores. Cobre, aluminio y el resto de los metales es la opción correcta. Los materiales que no permiten el paso de la corriente eléctrica se llaman materiales aislantes de la electricidad, que es la opción B. Eso en el libro dice que los aislantes son los que tienen los electrones de las capas más externas fuertemente atraídos a los núcleos de los átomos, o sea, al núcleo donde están los protones y los neutrones, ¿no? Están muy atraídos, entonces no tienen libertad de moverse en la superficie del material. Y después dice, algunos materiales buenos aislantes de la electricidad son cobre, el aluminio, o sea, las mismas opciones que antes, pero ahora como pide aislantes, podemos decir que la opción es la B. La madera, los plásticos y los cueros son buenos aislantes, ¿sí? Son fuente de energía en los circuitos eléctricos los cables, lamparitas y resistencias, los generadores, pilas y baterías, interruptores, térmicas y disyuntores. ¿Quiénes son los que me entregan la energía? Van a ser, acá en el circuito había dibujado, la pila, ¿no? Los generadores, las pilas o las baterías van a ser los que me van a entregar las cargas, me van a entregar la energía para poner las cargas en movimiento en realidad, ¿sí? O sea, la opción B. Después la otra dice, un circuito eléctrico es, y dice,
La A, un conjunto de elementos que están conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica. La B, un aparato que es capaz de producir una diferencia de potencial eléctrico, el voltaje. Y la C, un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial aproximadamente constante. Bueno, es la A, ¿no? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí por los que circula la corriente eléctrica. Ya faltan 4, creo. Los circuitos en el hogar se conectan normalmente en serie, en paralelo o en perpendicular. Bueno, esa perpendicular nada que ver, ¿no? Esa la puse, el que elige esa porque no leyó nada. Los circuitos normalmente en el hogar se tienen que conectar en paralelo, ¿no? Porque si los conectamos en serie, dijimos que cuando se abre el circuito ya la corriente no circula más. Si nosotros en la casa tenemos todo conectado en serie, cuando se nos quemó un poquito no nos anda la heladera, no nos anda nada. La serie es una Además cosa... de que iban a funcionar de distintas formas. Claro, van a funcionar de distintas formas. En serie sería así, supongan que esta es la lamparita, la heladera y la tele. Se me quemó esta lamparita, el circuito queda abierto y ya no circula más corriente, no funciona nada. Entonces en el hogar necesito, ustedes miran las placas, las chapitas que traen las cosas eléctricas que tenemos, todas necesitan 220 volts, si no, no funcionan. O sea, en nuestras casas tenemos 220 volts en el enchufe y enchufamos todas las cosas a 220. No es que si alguna cosa necesita menos de 220 es cuando traen esos transformadores, ¿sí? Que le hacen bajar el voltaje para que no se queme el aparato. Trae el transformador incorporado adentro o lo trae afuera, como la computadora que tiene ese cuadrado. Esta cosa que sería la que me transforma. La computadora necesita 220, entonces tiene que tener esto. Y si ustedes leen esto, esto me transforma de 220 a lo que la computadora necesita. 19 volts nada más. O sea, me baja el voltaje a 19, porque si no, si lo pongo a 220 la compu se quema. Todo lo que necesite menos de 220 tiene algún aparato o lo tiene adentro incorporado que me va a bajar el voltaje. Y si no, usa directamente los 220 que tengo en el enchufe, ¿sí? O sea, en casa necesitamos conectar en paralelo. Cosa que si se nos quema una lamparita, la heladera y la tele siguen funcionando. Y la pila la tienen que relacionar con la diferencia de potencial siempre. Diferencia de potencial. La corriente eléctrica se debe a la circulación de neutrones, protones o electrones. Bueno, electrones, ¿sí? Y ahí ya empieza lo de magnetismo. Una vez que esta semana lean el capítulo 24 de magnetismo, después intenten hacer esta parte que dice magnetismo, hasta donde dice electromagnetismo, que ahí ya es el otro capítulo. Dos bombas eléctricas, las 6. Del GEWI. Sí, del GEU. Dos bombas eléctricas. Fuentes, ¿no? Sí, bombas eléctricas. Ah, le dice bombas, pero son ¿Fuentes? fuentes, sí. Dos fuentes de voltaje sería. Dos fuentes de voltaje. O sea, pila, batería, ¿sí? Como la batería del auto, que es como otra pila, Ah, pues, otro tipo de pila. O a un generador que todavía no vimos, ¿sí? Esas serían fuentes. bueno, está bien, no, me desconcertó la palabra bomba. Sí, No, sí, no había porque bueno, entendido por esas son eso. las Pero traducciones ahora de... entiendo. ¿ah? Sí, está bien. No. Ahora Ejercicio de la página 201, el ejercicio 6, porque la verdad no lo entiendo. Donde A dice ver. también la potencia, la que disipa energía. ¿Del GEWI o del otro libro? Otro, tres resistencias en serie de valores R1 es igual a 10, R2 igual a 20 y R3 igual a 30. Se encuentran conectadas a una batería de 12. Calculen la potencia a la que disipa energía, la resistencia y la potencia a la que entrega la batería.
30, 50, 60. La resistencia equivalente de este problema serían 60 ohms, que es la suma de las resistencias. Eso porque está en serie, ¿no? Después podemos sacar la corriente que circula acá, la corriente total. Para eso necesitamos la ley de Ohm. Si yo pongo la resistencia equivalente, lo que voy a tener es la corriente total acá. Y acá pongo la batería, ¿no? Pila o lo que sea. Sí, se ve más o menos. Sí, se ve. Se ve del derecho, ¿no? Sí. Ahora sí. Acá, bueno, dice la resistencia equivalente, la suma de las resistencias porque está en serie. Y con la ley de Ohm voy a sacar la corriente total que circula por acá. Tengo 12 volts, la corriente total es lo que voy a averiguar y la resistencia equivalente es la que saqué recién acá. Entonces, como está multiplicando, va a pasar dividiendo acá, ¿sí? Y me va a quedar que la corriente es 12 volts dividido 60 ohms. 0,2 amperes es la corriente que circula por acá. Y después a vos te pide la potencia. La potencia tiene dos formas de calcularla. Una es corriente por voltaje. La potencia total va a ser la corriente total por el voltaje total. Y después la potencia en cada resistencia, que va a ser la otra, donde acá reemplazo también usando la ley de Ohm, porque como esto es el voltaje o diferencia de potencial, lo puedo escribir como I por R según la ley de Ohm. Entonces acá me queda I por R. O sea que me queda dos veces I. Entonces la potencia puede ser I cuadrado R. O sea, la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces la potencia en cada resistencia va a ser la corriente que pasa por acá, que dijimos que en serie es la misma en todos, o sea que va a ser 0,2 al cuadrado por la resistencia. La resistencia 1 es 10. Y la potencia en la otra va a tener que ver con la resistencia 2, que es 20, ¿no? Y así. Ahí está. Ahí se achicó demasiado. Yo lo veo bien. Sí, yo lo voy a hacer. Acá saqué la corriente, esto se ve, ¿no? Me dio 0,2 amperes y acá estoy mostrando cómo la potencia la podemos escribir como corriente por voltaje o diferencia de potencial, pero como por la ley de Ohm la diferencia de potencial es corriente por resistencia, si reemplazo eso acá, me queda corriente por resistencia, o sea, corriente cuadrado por resistencia. Y ahí la potencia en cada componente va a ser la corriente que pasa por ese componente al cuadrado por la resistencia de ese componente. O sea que acá, ella, en el problema que le tocó, tiene que hacer esta cuenta 3 veces porque hay 3 resistencias. Hay que hacer esta y esta. ¿Sí? Esta es la potencia en cada una de las resistencias. Y si quiero la potencia total, hago haría simplemente 0,2 por 12 volts. ¿Sí? Pero acá en cada una de estas resistencias tengo una potencia disipada. Se disipa la energía y la potencia a la que se entrega la batería. Claro, lo de arriba, 0,2 por 12, la potencia que entrega la batería, y las tres de abajo son las potencias disipadas en cada resistencia. Otra consulta que le quería hacer, a mí me había tocado la hoja de práctica número 76. ¿Puede ser que esté bien la 76 o sería la 77? Porque la 76 sigue siendo el capítulo anterior. 76 sí es interesante que la piensen. Por eso le puse Bueno, la entonces hago la 76. Sí, porque habla de esto, del potencial eléctrico. ¿Sí? O más o menos así.
En el GEU en la parte de atrás están los foquitos, pero hay dos y uno, le llama ABC. Yo le puse, y hace unas preguntas cualitativas, o sea, para contar lo que pasa sin hacer cuentas. Yo le puse números a esto y les pido todo, todas las cuentas. Supongan que tenemos una batería o una pila de 20 volts y este foquito tiene una resistencia de 2 ohms y estos dos tienen 3 o 4 ohms. No importa, o sea, en cada parcial le voy variando estos datos y les pido lo mismo. Quiero todo, o sea, quiero que usen la ley de Ohm para conseguir la corriente total, la diferencia de potencial en cada una, ¿qué más? La potencia total y la potencia en cada una. Bueno, todo lo que se pueda sacar de lo que estábamos viendo. Entonces, acá lo que vemos es que tengo este foquito de acá, está en paralelo con estos dos, ¿sí? Tengo un foquito y estos otros dos. Esto con esto está en paralelo, pero estas dos están en serie entre sí. Entonces primero tengo que conseguir la resistencia equivalente de estas dos que están en serie y pensar esto como un foquito y otro foquito en paralelo. Que es un poco lo que en esas hojas de práctica está hecho en distintos ejemplos. O sea, estas dos se van a convertir en un solo foquito cuando hagan la resistencia equivalente de ellas dos, ¿no? Este va a tener 2 y la resistencia equivalente de estos dos, como están en serie entre sí, es la suma. 4 más 4. Tengo la resistencia equivalente de estas dos que están en serie y me da 8. Entonces ahora voy a tener este problema, porque ya reduje estas dos a 1. Ahora que lo tengo así, bueno, tengo esto, puedo sacar la corriente total, que va a ser la diferencia de potencial dividido la resistencia equivalente. Pero todavía no saqué la resistencia equivalente, porque esto está en paralelo, así que tengo que sacar la resistencia equivalente de esto. Que da 1 sobre la resistencia equivalente. O sea, 1 sobre 2 más 1 sobre 8. 1 sobre 2 ohm más 1 sobre 8 ohm, porque ahora estos están en paralelo. Entonces esto va a ser, tengo que hacer suma de estas dos fracciones. 8 dividido 4 por 1 4 más 1. 5 octavos, ¿sí? 5 octavos es 1 sobre la resistencia equivalente, porque así está planteada la forma de calcularlo. Pero como yo quiero esto va a pasar multiplicando acá y esto dividiendo, o sea, que se da vuelta la fracción. Yo quiero esto ya lo quiero arriba. Por eso esto va a pasar dividiendo y lo voy a tener que dar vuelta porque esa es la forma de resolver una división de fracciones. La resistencia equivalente es 8 quintos de ohm, ¿sí? Equivalente de esto que me quedó acá en paralelo. Ahora tengo esto en paralelo. Entonces tengo resistencia equivalente 8 quintos de ohm. Una vez que tengo eso, ahora sí reemplazo acá y calculo la corriente. Ahora después voy a borrar esto, ¿sí? 20 volts dividido 8 quintos de ohm. Eso me va a decir cuántos amperes son la corriente total. 100 octavos de ampere. O sea, 100 dividido 8. Vamos a usar la calculadora. Me da 12,5. Me dio 12,5 amperes. Esa es la corriente total en este circuito paralelo que me quedó ahora. Nos dijimos que la corriente
Viene así, cuando hay un nudo como estos, o nodo, se reparte en dos. Y cuánto llega acá y cuánto llega acá va a depender de la resistencia de cada una de estas ramas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que sale por acá? Esta que encontré, 12,5. ¿Cuál es la corriente que le llega a cada uno de estos? Tengo que volver a usar la ley de Ohm para encontrarla. A este de acá abajo le llega un voltaje de 20, porque están paralelos, ¿sí? Vamos a empezar con esto. Hay que llamarle A, B, C, ¿no? La corriente que le llega a A va a ser 20 volts, porque le llegan los 20 volts de la pila, dividido en la resistencia de A, que es 2. O sea que le van a llegar 10 amperes. A estos dos dijimos que cuando están en serie les llega la misma corriente. O sea que lo que quedó de la corriente total les va a llegar a estos dos. La corriente que le llega a B y a C va a ser el voltaje que les llega a ellos, que es 20 al conjunto BC, ¿no? A los dos puntos, dividido la resistencia de los dos puntos. La resistencia equivalente era la suma, la 8. Entonces acá 20 dividido 8, bueno, no sé cuánto es, lo podemos sacar. 2,5. 2,5 da 2,5 amperes. Eso es lo que le llevó a estos. Y está bien, ¿no? Porque era 12,5, a este le llegó 10 y a estos dos le quedaron los 2,5 que sobraban. Porque la corriente después que pasó por acá, cuando llega acá, se vuelve a juntar y vuelve a valer 12,5. Bueno, otra cosa que pregunto es, bueno, estos 20 volts, cuando llegan acá, dijimos que cuando están en serie el voltaje se reparte. Y como los dos tienen la misma resistencia, a cada uno le llega 10 ohms, 10 volts, perdón. Llegan 20 a esta rama, pero al tener dos lámparas de igual resistencia, se reparten por igual los 20 volts, cada una va a recibir 10 volts. O sea, la lámpara B, vamos a poner así, diferencia de potencial en la lámpara B, 10 volts, diferencia de potencial en la C, 10 volts. Y diferencia de potencial en la A, 20. Porque está sola y está conectada en paralelo. ¿Y qué más dije? Ah, le puedo pedir la potencia. La potencia, dijimos que era corriente por voltaje. O sea, la potencia en la batería va a ser la corriente total por el voltaje total. Que se disipa en cada una de estas va a ser la potencia en A, corriente que haya en A al cuadrado, ya la sacamos, la corriente en A, por la resistencia de A. Entonces son 10 al cuadrado por 2 amperes la potencia en A. Y la potencia en B y en C, que son iguales, es la corriente en ellos por la resistencia, que es 4 cada uno. Bueno, hay que hacer esto por esto, bueno, esto al cuadrado por 2 y esto al cuadrado por 4 y conseguir cada uno. 12,5 por 20 y consigo la potencia a través de la batería. Siempre la ley de Ohm en todos los pasos, ¿no? Sí. En esto de las potencias, ¿no? El 200, por ejemplo, en el primero me da 200. ¿200 qué? ¿Amper? ¿200 ohm? Perdón. Nunca dije las unidades de la potencia. Las unidades de Ah, la potencia sí, eso. son watt. Watt. Ah, bien, gracias. Las unidades de potencia, como cuando compran la lamparita y dice 20 watts.
La potencia es, en primer año también vimos algo de la potencia, que era energía sobre tiempo, o sea, qué tan rápido hacía un trabajo, ¿no? Trabajo sobre tiempo, como el trabajo se relacionaba con la energía, podía ser trabajo sobre tiempo, qué tan rápido realiza un trabajo. Acá sería qué tan rápido se gasta la